en la filosofía, la estética, el arte, la geografía, la ecología, la historia y las ingenierías. Es decir, aquellas actividades que, alineándose en la razón y la sensibilidad, están actuando sobre el pensamiento paisajero. Por esto, a todos los profesores que han participado con sus colaboraciones en este libro, quiero ahora públicamente agradecerles su dedicación y su esfuerzo. Y quiero también agradecer la generosidad, el esfuerzo y la dedicación de la directora del CEDAN, Teresa Luesma, así como de Victoria Falcó y de Obarra Nagore y de todo el equipo del CEDAN, quienes han trabajado en la coordinación del curso que ha dado origen a estas ponencias. También, como no, mi más sincero agradecimiento a los alumnos que asistieron a la exposición pública de estas conferencias y que con su participación nos han ayudado a matizar el sentido de estos pensamientos al realizar interesantes preguntas y proponer también nuevas reflexiones. Y en este sentido quiero también indicar que algunos de los artículos han sido reelaborados después de la ponencia, por ejemplo el de Anko Kelen, ¿no?, para precisamente ajustarse a estas preguntas a las que fue sometida. Y también quiero reconocer ahora públicamente mi reconocimiento más sincero a Maïsi Beutey, que ha traducido los textos de francés y que ha asistido a la corrección y edición del libro. Por último, mi agradecimiento a Fernando Guerrero, que nos acompaña aquí, el director de Abada, y que ha permitido que participara sin restricciones en todo el proceso de elaboración del libro, atendiendo hasta mis más insignificantes sugerencias. Por lo tanto, a todos ustedes y a todos los que he mencionado, muchas gracias. Y ahora, a continuación, les vamos a pasar la palabra a don Manuel García Guatas y luego, a continuación, a Javier Codesal, que supongo que dirán algo y que me empezarán a preguntar sobre el contenido del libro, que es al fin y al cabo para lo que he venido aquí. Pues a José Beulas, porque estás en tu ambiente, en tu sitio, en el paisaje. Y nosotros estamos en tu paisaje, en lo que fue tu finca, tu estudio, donde has creado gran parte de la obra y ahora es el Centro de Arte y Naturaleza. Lo digo como reconocimiento y homenaje a ti como pintor fundamentalmente de paisajes y que además lo que hiciste fue enseñar a ver otros paisajes de Huesca, no los paisajes esos que veían Zuloaga o que veían Sorolla a comienzos del siglo, sino otros, el de los omontanos, el de estas tierras alrededor de La Hoya, y creaste una escuela. Y me refiero a tus años aquí, en los años 40 y 50. Por tanto, yo creo que esto es un mérito y es una feliz coincidencia que estés aquí, que estés además con tu presencia. También la de otros artistas que están aquí y que han manifestado otras maneras de ver el paisaje. Fernando Alvira, que lo tienes aquí. Son muchas lecturas, muchas maneras distintas de verlo, de sentirlo. Teresa Ramón, Santiago Arranz, David Rodríguez o Ricardo Calero, que está por ahí por el fondo. Son lecturas de las presencias en el paisaje, en los ambientes distintas. Pero por eso decía que quería empezar saludando. Y me alegro que sigas vinculado a estas actividades, porque además llevan el título de paisaje y pensamiento, y creo que es el sitio que te corresponde. De felicitarnos primero porque hace 10 años que empezaron, 11, que empezaron estos cursos, con lo cual esas cifras redondas siempre ayudan mucho a repensar lo que hemos hecho y a sentirnos satisfechos, especialmente Javier Maderuelo, que él fue el iniciador, y Teresa, que ha continuado el aspecto práctico de la continuación en estas dos ediciones. En el año 95 hubo una edición que fue la de Arte y Naturaleza, y ahora se inicia otra, que es pensar el paisaje.
que tendrá, como ya he explicado en las secuencias, otras 5 entregas, otros 5 encuentros. Ese es un motivo importante. Y también el que tengamos un editor joven, una editorial, Abada, con unos libros y sobre todo con uno que editó recientemente, el año pasado, El paisaje génesis de un concepto, que fue la tesis doctoral de Javier Maderuelo, y es una edición, tanto esto como los libros, como su ya presencia a través de la Abada, que yo no lo sabía, que el rinoceronte se llamaba Abada, y han elegido este motivo, y yo creo que esto también es un motivo de satisfacción para establecer esta nueva línea editorial y dedicada, por los títulos que refiere aquí, a temas del paisaje, de reflexiones sobre el paisaje y de actuaciones en el paisaje también, y que creo que son lo que ha llevado a Huesca a un nivel y a una presencia nacional e internacional muy importante, a través de las obras que hay pues aquí, la última ahí en Belsué, de Alberto Carneiro, con un título además muy de paisaje, As árbores florecen en Huesca, no sé si lo he pronunciado con el portugués adecuado, hasta Fernando Casas, ahí en los Monegros, hasta el Pineta. Yo creo que ahí Huesca se está convirtiendo ya en unos puntos de referencia de paisaje y de obras de arte, una especie de museo. No sé si ecomuseo sería muy parcial, pero muy importante. Y luego este centro de referencia, que va a ser la proyección de estos paisajes, de esta manera de ver y de entender el paisaje. Voy a recordar los títulos de aquellos que Javier trabaja además con ciclos, diríamos, cósmicos de 5 en 5, y claro, eso le lleva, cuando los tiene planteados, a que hay que seguir ese camino, y el resultado indudablemente pues ha sido muy fructífero. El hecho es que las actas del primer ciclo, algunos de los tomos, pues están agotados o se han reeditado. Recordaré desde el año 95 al año 99 el primero, con el título de Arte y Naturaleza, luego siguió el del Paisaje, luego El jardín como arte, otro fue Desde la ciudad y otro Arte público. Y ahora ha empezado otro ciclo. Yo espero que después de esas paradas biológicas e intelectuales continúen, después de estos 5, otros 5. Pero ya con otra persona. Con otra persona, pues no lo sé. Este primero, Paisaje y pensamiento, y se anuncian Paisaje y arte, o el arte, Paisaje y territorio, el paisaje y la historia, y el paisaje y el patrimonio. Y en esto me quiero centrar un poco, anticipándome a lo que a lo mejor Javier tiene otra idea muy distinta. De Javier, pues es arquitecto, y se ha dicho que es catedrático de arquitectura del paisaje, pero es un pensador del paisaje, y es un filósofo, por los textos que nos ha leído, con este rigor de que él no hace como yo, que improviso, sino que él lee algo preparado previamente, lo cual es muy de agradecer, y que luego te exige a reflexionar y a preguntarle. Hay una cosa muy importante, y es que, sobre todo guiándome por el prólogo que ha escrito Javier, y es que el paisaje tiene lecturas muy diversas, pero complementarias todas. Desde antiguo, quiero decir, desde que el paisaje ya fue un género considerado en la pintura, que no es tan antiguo, que pues es del siglo XIX, aunque hay pues algunas manifestaciones muy importantes en los paisajistas ingleses y holandeses, pero esos fueron excepciones. Y hay diversas lecturas hasta hoy día. El paisaje se contempla y nos inducen a contemplarlo. Por ejemplo, en las carreteras había ese logotipo que ha desaparecido tan gracioso de la máquina de fuelle, pues para contemplar algo de paisaje, te indicaban que te pararas. Ahora ya le llaman a eso área de descanso, ¿no? Y siempre pues procuran los de obras públicas que sea en un sitio donde contemples una naturaleza que no sea la del asfalto. El paisaje se siente, y para eso está la poesía y la prosa. Yo pienso que los poetas y los escritores, el paisaje nos lo han descubierto, con muchos paisajes, los ojos de los grandes escritores. Goethe y su viaje a Italia, él fue el que descubre todo ese itinerario, buscando las ruinas, buscando
esas reflexiones que hace sobre todo de la campiña romana, pero otros. Hay una frase de Proust que no la he vuelto a encontrar, que dice que el paisaje y los objetos están construidos por las miradas de muchos. Indudablemente detrás de eso hay, detrás de esas miradas, sobre todo que las hacen evidentes los escritores y los poetas. El paisaje se pinta para prolongarlo en el recuerdo y también para enseñarlo a ver. He citado a José Beulas con los paisajes que hace ya años que nos descubrió. Indudablemente era otro paisaje orcense que entonces nadie le prestaba atención. El paisaje se ha trasladado ya hace años al interior de las ciudades, son los jardines y los parques, sobre todo los jardines antiguos, que tienen una ordenación, tienen una selección pues ya muy cuidada y muy pensada. El paisaje se reflexiona, como se acaba de hacer de decir Javier, y como se presenta aquí, paisaje y pensamiento. Esto es una reflexión de distintos puntos de vista, siempre desde el pensamiento. Yo me quedaría con algo muy importante, que es de actualidad, de necesaria actualidad, y es que el paisaje es patrimonio cultural, o debe ser patrimonio cultural. Y es curioso que repasando las legislaciones sobre la ley de patrimonio, sobre el patrimonio en España, sobre todo desde la de 1985, ahí el paisaje se contempla, pero con una evolución que marca precisamente la evolución de lo que ha sido la reflexión sobre el paisaje hoy día. Se habla en esas leyes de los años 60 de paisaje pintoresco, es un concepto más tradicional. Se alude, pero no se protege. O se habla de sitio natural, eso sí que tiene ya algo más que ver con la Ley de Patrimonio de 1985. Y luego, sobre todo, un paso importante, difícil de delimitar, que se hable del paisaje como entorno de un monumento. Y además la ley exige que se delimite. El entorno urbano tiene unas delimitaciones distintas del entorno natural. Y estamos aquí en el Alto Aragón, donde hay patrimonio monumental, el románico, por ejemplo, con unos entornos bellísimos que se complementan y que se han mantenido en ese frágil equilibrio. Un factor que ha influido hoy día, creo, en la percepción y también en la necesidad de su conservación del paisaje es la movilidad de la gente. Hoy día ya no es decir, el paisaje se contempla y las personas que vienen a la provincia de Huesca en un mismo día pueden pasar de un paisaje de Somontano a un paisaje de Monegros a un paisaje del Pirineo. Tal vez sea demasiado paisaje para poder fijarse y para poder reflexionar sobre él. Por eso esas intervenciones del programa de arte y naturaleza te indican en donde hay un sentimiento y donde un artista te enseña a ver y a localizarte y a tranquilizarte para ver y contemplar y para leer, como no, un libro, si es posible. Quiero decir que hoy el paisaje ya debería de calificarse, si se hiciera otra ley de patrimonio, como bien cultural. Lo mismo que hay bienes de interés cultural, monumentos, pues hay paisajes. Y están tan amenazados por este desarrollismo del hombre, por ese bombardeo de cemento armado de toda una costa del Mediterráneo. Tomo una frase que leí hace pocos días en un artículo inefable de Manuel Vicent. Y lo que sí es cierto es que si hay paisaje, hay cultura. Y si hay cultura, hay paisaje. Esto es un principio que hoy día lo podemos decir y lo podemos manifestar y podemos reflexionar sobre ello. Antes a lo mejor no se tenía tanto en cuenta, pero yo creo que esto es un aspecto importante. Porque cuando se pierde un paisaje natural, un paisaje modificado por el hombre con los sistemas tradicionales, digo, cuando se pierde un paisaje, se pierde algo de lo que se llama la biodiversidad de la tierra, que a veces se aplica solo a las especies, de animales, pero también los paisajes, lo estamos contemplando a diario. Tal vez una reflexión de cómo se ha modificado la visión de algunos pueblos de antes, que se pasaba por la carretera, cómo se pasa ahora, pues indudablemente eso le ha quitado generalmente su atractivo, su interés. Y en una provincia como la de Huesca, que tiene esta biodiversidad
desde las nieves, ojalá duren muchos años, de los glaciares hasta las tierras áridas del somontano, yo creo que esto es lo que hay que contemplar e intervenir desde estos puntos de vista. Y esto contribuyen estos cursos y este libro. Este libro con estas interpretaciones que se lee muy bien porque son artículos en los que uno pasa de un concepto a otro con una gran facilidad y todo eso va enriqueciendo. Y indudablemente estos cursos yo creo que van a contribuir también a descubrir esos paisajes y a conservarlos, por lo menos eso es lo que yo espero y deseo con la presencia continuada de Javier, de este editor que ha apostado por esta colección y va a ser un éxito en la bibliografía nacional, eso estoy seguro, y sobre todo con esta mano firme y tranquila de dirigiendo este centro de Teresa Alvesma. Muchas gracias. De los que estamos en la mesa soy el que menos sabe de esto que estamos comentando aquí esta tarde, ¿no? Cuando pensaba cómo hablar de mi lectura del libro, me di cuenta de una circunstancia particular mía, ¿no? Tiene que ver un poco con mi trayectoria como artista y con lo que yo pensaba de mí mismo hasta hace muy poco en relación al tema que nos ocupa aquí, que es el tema del paisaje, ¿no? Realmente, y por una cuestión, supongo que de época, y por los medios que yo he puesto en juego en mi trabajo desde el principio, la idea de paisaje se me hacía como poco extraña, ¿no? Y desde luego he tardado muchos años en identificar que lo que yo estaba haciendo era un trabajo como artista relacionado con esto, ¿no? Realmente pues han sido unas cuantas personas, entre ellas Teresa Alvesma, que está aquí, y otras, que leyendo mi obra me han ido colocando delante de esta realidad. Y es que, digamos, mi trabajo también se inscribía en esta tradición, en esta cultura de ver el paisaje, ¿no? de producir objetos de representación que tienen que ver con esto, ¿no? Supongo que mi miedo tenía que ver pues con estas formaciones digamos más o menos académicas, ¿no? Que tienen que ver pues con los géneros del arte, ¿no? Con el paisaje, con el retrato, etcétera, ¿no? Al cabo de los años, y ya al cabo son unos cuantos, me encuentro con que curiosamente lo que estoy haciendo es paisaje, retrato, y he tenido que perder un poco la vergüenza y los prejuicios y he tenido que volver a pensar mi propia actividad acogiendo estos términos, ¿no? En este sentido, para mí un libro como este es una gran oportunidad, ¿no? O sea, lo que yo agradezco de esta publicación es que me da a leer y lo leo como un neófito, lo leo como un recién llegado, ¿no? Me da a leer estas cosas en las que estoy inmerso como persona, que está en una cultura visual, pero también como artista que está en una cadena de producción. Bueno, he utilizado una palabra fatal porque quería hablar del encadenamiento de mis trabajos, no de la cuestión del... En fin, no lo que he dicho, sino otra cosa, ¿no? Bien, tal vez, por ejemplo, ahora mismo se da una circunstancia, todos son coincidencias, ahora mismo en la Diputación Provincial, en el contexto de una exposición en la que participamos varios de los que estamos aquí, en esta sala, se presenta un vídeo que está hecho en los Pirineos, se titula Viaje de novios.